Bien, 8:25 minutos, continuamos en este rumbo de la mañana y vamos de inmediato a conversar en nuestra primera entrevista del día con un colega y compañero de todos nosotros y que nos tiene un poquito botado de que está en funciones, pero es una autoridad en el tema de seguridad. Hablamos de don Daniel Pou, quien actualmente es director del Centro de Análisis de Datos de Interior y Policía, experto en seguridad ciudadana y que es una voz totalmente autorizada, no solo por el rango, sino por su trayectoria, para precisamente hablar sobre todo este fenómeno social que estamos atravesando en la República Dominicana. Don Daniel, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con ustedes por esta vida. Bien, don Daniel, el país totalmente chocado con la cantidad de dramas, circunstancias, situaciones que se han ido derivando del tema de la seguridad ciudadana versus las distintas medidas que de alguna u otra manera ha anunciado el ministro de Interior y Policía en nombre del gobierno dominicano, que se entiende que no se correlacionan con la efectividad de lo que se debe resolver socialmente en las calles. Bueno, hay dos cosas que hay que aclarar. Primero, en República Dominicana, por cada homicidio que se produce por acto delictivo, se producen 2 por conflictos de convivencia social. O sea, estamos en una relación de 29% de homicidios por actos delictivos, muchos de ellos entre los mismos grupos del microtráfico, para que estemos claros. Y por el otro lado, rondamos el 65% de homicidios por violencia social. Atracos, un raterismo hay, eso no se puede negar. Yo creo que siempre lo ha habido, porque esa es una cifra dura dentro del delito en República Dominicana. Lo que pasa está que hay en las redes sociales hay una exacerbación de la situación. Hay un elemento que son las desapariciones. Pero fíjese a ver cómo las desapariciones están vinculadas siempre con personas o con los que la persona secuestrada o desaparecida ha tenido vínculos, o como el caso del abogado que encontraron en un tanque en el apartamento de un amigo, oígase bien, en el apartamento de un amigo, que no era un delincuente, pero tenía una deuda con él y decidió resolver el problema de la deuda quitándole la vida. O sea, eso tiene un matiz más social que delictivo, claro. Ahora esa persona que cometió ese hecho es un delincuente, es un reo de la justicia penal. Entonces, yo creo que la sociedad dominicana tiene una situación de efervescencia, un cóctel donde hay una sinergia muy fuerte entre violencia social y violencia delictiva. Eso es innegable. Entonces, ahora bien, sí, las medidas que se está tomando el Ministerio de Interior y Policía tienen una bifurcación, porque muchas son para paliar la violencia social. Lamentablemente aquí, en la mayoría de las situaciones donde hay víctimas mortales por violencia social, unas se originan dentro del hogar, pero una gran parte, ¿usted sabe dónde? En centros de diversión. Sí. Y eso es un problema bastante grave. Y cada día más los centros de diversión y los lugares esos de junte en la avenida a tomar tragos, se están convirtiendo en lugares donde se han practicado situaciones de violencia inenarrables. Entonces, las medidas tienen 2 sentidos. Por ejemplo, ese cierre a las 12 de la noche es respondiendo a un clamor popular de que la gente está hastiada, de que le planten una jipeta, 2, 3, 4 y 5 en la puerta de su casa, y una persona que tiene que levantarse para trabajar, llevar muchachos al colegio, o que tiene una persona enferma en su casa,
no puede tener paz en su hogar, porque hay esos centros de diversión tienen una característica, es que impactan de una manera significativa la periferia del entorno. No porque quizás ellos tengan música estruendosa, que la mayoría lo tienen. El problema está que se parquean una docena de jipetas a competir cuál tiene la música más estruendosa. Entonces, Daniel, si tenemos desde hace un buen tiempo la creación de un cuerpo especializado llamado COBA, tenemos la policía antirruido, sobre una ley. Tenemos la Policía Nacional, todas creadas por ley. Es probable entonces que producto del estudio de los datos en el Ministerio de Interior y Policía nos inventamos una especie de devastaciones de Osorio, a los fines de que si frente a mi casa alguien se estaciona, en vez de que la autoridad actúe en prevención y en sanción a eso, lo que vamos a hacer es impedir que la gente salga de su casa, que se quede encerrado, y a partir de las 12 en la zona oriental y el Gran Santo Domingo, prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. No hay otros mecanismos un poquito más amigables a los fines de mantener la convivencia pacífica sin necesidad de incurrir a ese tipo de acciones. Mire, yo creo que por encima del derecho que usted tiene de salir de su casa, hacer escándalo en un vecindario, los vecinos de ese vecindario tienen más derecho a vivir en paz. Y hay un problema, es que los dueños de esos negocios actúan en contubernio con esos individuos, no le llaman la atención, no se preocupan. Yo te lo digo porque yo tengo una amiga que vive en un municipio cercano a la capital, que esa pobre muchacha llega demacrada los viernes al trabajo porque se ha pasado un fin de semana con 20 jipetas frente a su casa, que queda próximo un parque, sí, con música todo lo que da. O sea, ¿y en qué estamos, señor? Daniel, Elvin Castillo por aquí, hermano, un placer saludarte. Hola, hermano, un abrazo. Daniel, esta medida del cierre provisional de los centros nocturnos de la provincia de Santo Domingo ha generado muchos debates, porque mucha gente dice, perfecto, el tema de las discotecas, los centros de entretenimiento, confluyen personas, salen bebidas, salen drogadas, y eso pudiera tener algún tipo de incidencia en la violencia. Ahora, hay muchísimos atracos que ocurren en el día que no tienen nada que ver con eso. Que es delincuencia, no es violencia. Que es delincuencia. Entonces, una gran proporción, una gran cantidad de personas viven y se sostienen de este tipo de empleos del entretenimiento nocturno. Entonces, si pudiéramos, Daniel, conocer específicamente las motivaciones, o sea, estadísticamente, ¿qué es lo que le ha dicho a ustedes que hay una relación entre la delincuencia y los centros de entretenimiento nocturno? Mira, todo el mundo sabe que en el entorno de esos centros nocturnos se mueve muchísimo el microtráfico. Eso es un aspecto. Hay una actividad bastante intensa del microtráfico, porque aquí la gente, los consumidores, pasan de alcohol a las sustancias prohibidas. Por eso se dan tantas escenas de violencia. Y lo peor del caso es que se ha descubierto que mucha gente que matan en los entornos de esos establecimientos comerciales terminan apareciendo los cadáveres en otro lugar. Pero, o sea, eso es un problema. Pero por el otro lado, y ustedes están hablando con la persona más enemiga del ruido. Oigan bien, quizás yo no sea lo más indicado, porque yo ayer entré a un restaurante a comer y me pusieron una música estruendosa y me levanté y me fui y le dije que yo no comía con una música estruendosa. Manuel Cruz. Daniel, sí, amigo mío, buenos días. Ahora bien, eso crea un nicho propicio para delincuencia, microtráfico y violencia. Daniel, o sea, son tres elementos que confluyen. Daniel, buenos días, Daniel. Manuel Cruz de este lado, un abrazo, Daniel. Buenos días, Manuel. Daniel, quisiera preguntarle dos cosas ahí rápidamente. Primero, yo no sé si es una mala percepción mía, Daniel, pero yo he sentido como que desde el Ministerio de Interior y Policía se ha querido vender la idea de que
la ola de delincuencia que la sociedad percibe, eso solamente existe en las redes sociales en realidad, que los números dicen otra cosa. Y a mí me preocupa eso, Daniel, porque entonces al que lo han asaltado, al que le ha pasado una desgracia y escucha ese discurso, encima de la desgracia siente una impotencia, lo que siente es desprecio. Yo no sé si es una mala percepción mía, pero he visto varias veces el discurso de que las redes sociales están alborotadas, que si o qué, con ese tipo de cosas, como queriendo decir que la delincuencia solamente está en redes sociales. Eso por ese lado, Daniel. Y segundo, Daniel, ¿de dónde fue que Chu trajo esta idea, Daniel, de que se va a eliminar el ruido ahora, se nos va a permitir a partir del día de la noche, Daniel? En el Distrito Nacional. Pero existen 4 leyes, Daniel, desde el año 2000, que prohíben la contaminación sonora, no en el distrito, no, en el país entero eso está prohibido. ¿Dónde fue que, desde qué idea fue que Chu trajo este asunto? Bueno, indiscutiblemente hay un tema que es de compromisos. Entonces, si los dueños de los establecimientos no se comprometen a eliminar la contaminación sónica, pues sus establecimientos les serán cerrados a partir de una determinada hora, aquí a las 12 de la noche. O sea, que es una hora bastante flexible. Entonces, porque es que usted quiere ganar dinero, está muy bien, tiene todo el derecho, pero usted no puede afectar a otro. Entonces, es hora ya, porque la contaminación sónica, oiga, es lo que más incide en el sistema nervioso de la gente. Así es. La gente se irrita, la gente se exacerba, ¿te das cuenta? Entonces, eso es un problema. Pero son medidas transitorias, se van a ir evaluando. Muchos de los empresarios, propietarios de los establecimientos, están dispuestos a concertar un diálogo, pero con compromisos. O sea, con compromisos. Pero eso es un proceso al que se arribará de alguna manera en la medida en que pasen los días. Don Daniel, pero ¿cómo impacta esa medida del sonido hasta a las 10 de la noche en la delincuencia que está azotando el país? O sea, y que solo la apliquen en el distrito, como que la delincuencia nada más en el distrito, porque también esa es otra. Las medidas que se están anunciando la están haciendo como por provincias. En Santo Domingo no se puede beber después de las 12. Entonces en el distrito se puede beber hasta las 12, pero entonces el sonido hasta las 10. Entonces, ¿cómo impacta, cómo se refleja eso en los asaltos que estamos viendo, que son a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde? O sea, yo quisiera entender el impacto positivo de esas medidas con la reciente ola de delincuencia. Mi vida, es que son dos cosas diferentes. Lo que pasa está que las medidas para mitigar el ruido y para mitigar también el efecto de esos nichos propicios para la violencia sistémica son dos cosas diferentes. Para la delincuencia se está haciendo un trabajo de inteligencia, porque hay mucha tela que cortar por ahí. Y la otra, porque, señores, que República Dominicana no tan solo tiene violencia delictiva. La violencia delictiva quizás no es la mayor. La violencia sistémica y social es la mayor, es la que más vida está cobrando. O sea, ¿qué es más importante? O cuál trae peores consecuencias? Que te atraquen o que te maten. Entonces tenemos ahí el dilema. ¿Qué es la prioridad? Preservar la vida del ciudadano. Tomando en cuenta, Daniel, que la zona colonial también, dicho sea de paso, con una particularidad de que es de especificación turística, también entra en esa medida del Ministerio de Interior y Policía de que desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana, cero ruido. Sí, perfecto. Okay. La zona colonial es una zona, y yo soy de ahí y tengo casa ahí. Sí. ¿Tiene negocio ahí, Daniel? Casa, casa. Casa, solo casa. Tengo casa ahí, en la zona colonial. Okay. Pero, yo preservo una casa que fue de mi familia. sí. Y la tengo, en una parte vive mi hermana, en otra parte es mía. Es mi refugio cuando yo me siento a escribir. Qué bien. No. En la zona colonial convergen negocios y viviendas. Ahí hay una asociación de propietarios y residentes de la zona colonial, que por cierto,
tienen bastantes quejas porque el público que va ahí va a establecimientos que no tienen parqueo y entonces no dejan parquear a los vecinos. Algunos han hecho marquesinas sacrificando la sala de la casa y cuando vienen a parquear se encuentran con un carro atravesado a pesar de que le han puesto letreros de no se parquee, entrada de vehículos, etcétera. Entonces la zona colonial se ha ido arrabalando, no sé si ustedes lo han notado. Sí, así es. Yo que nací ahí en el año 1955, mi familia tiene propiedades ahí desde el año 1885. He notado cómo se ha arrabalizado la zona colonial. Don Daniel, pero volviendo al otro orden, porque de lo sónico bien, el principal trauma que tiene el dominicano del sonido ahora mismo es cuando escucha un motor, usted ve acercándose a él. Y a eso le estamos viendo muy pocas respuestas por parte de la autoridad. Ahora, don Daniel, en el índice de la criminalidad, hay una especie de debate solapado de que las variables con las que se mide el índice de la criminalidad en la República Dominicana desde el año 2012 ha sido modificado. Actualmente, ¿cuáles son estas variables y si lo que es la desaparición, el secuestro, los secuestros express, si están incluidos dentro de esas variables? Mira, lo que se ha hecho es incrementar el catálogo de indicadores en el centro de análisis de datos. Hay que decir que ahora nosotros hemos incrementado indicadores como heridos, robo de armas de fuego, robo de automotores, una serie de delitos que nosotros hemos ido tabulando. Tenemos un problema con los asaltos en las calles. ¿Usted sabe cuál es? Que la gente no lo denuncia. Hemos proyectado que más del 80% la gente no los reporta. Entonces no hay un registro confiable, porque nosotros nos manejamos con cifras de la Procuraduría General de la República y de la Policía Nacional. Entonces la gente no los reporta porque dice que ¿para qué lo va a reportar si no hay resultados? Correcto. ¿Usted comprende? Y es así. O sea, y eso es axiomáticamente básico, ¿verdad? Si usted va a reportar un robo, un asalto, mira, aquí hay dos robos que son lo que la gente denuncia por obligación. Robo de vehículos, ya sea motocicleta, ya sea automóvil, camioneta, jipeta, etcétera, y robos de armas de fuego. ¿Por qué? Porque conllevan responsabilidad civil. Si a usted le roban un carro y hacen un atraco con un carro, inmediatamente se ha capturado el vehículo, usted es corresponsable civilmente si no ha puesto la denuncia. Y con las armas de fuego sucede lo mismo. Pero a la gente que le roban relojes, pulsa, cadenas, no van. ¿Ustedes saben por qué? Porque es que el proceso es muy tedioso. Por otro lado, la reforma a la policía. Desde inicio del gobierno, de hecho fue tema de campaña y el presidente, entonces candidato, había planteado muchas cosas ahí con el tema de la delincuencia, la Policía Nacional. A mitad de año se descubre que por expresiones de Servio Tulio Castaño que la propuesta de reforma tenían 5 meses en el escritorio del presidente. Luego se retoma esto. ¿En qué va? Más allá del fideicomiso, que lo que se entiende es que las operaciones administrativas están en manos de alguien específico y todavía no se sabe quién es, pero lo que es la reforma al aparato de lo que es la paz, el orden y la seguridad del país, ¿en qué va esto? Bueno, lo primero que el fideicomiso está en manos del Banco de Reservas, no de personas, sino de la institución financiera más importante que tiene el Estado Dominicano, el Banco de Reservas. Y eso es parte de un consejo y de unas comisiones que se han establecido para esto, donde hay mucha gente muy seria, dicho sea
de paso. Esa es la fiducia, pero el fideicomitente, ¿quién es? Bueno, porque el fideicomiso... Es distinta la figura. Ujú. Escúchame, el fideicomiso es un organismo colegiado bipartita. Eso lo tenemos, claro. Cuando tú te conviertes en suplidor de un fideicomiso, tú vas a estar sujeto a un organismo colegiado. No como antes, que la policía compraba a un fulano, nadie sabía por qué le compraba, ni si era la mejor oferta, no había transparencia ni nada de eso. Ahora sí la va a haber, que ha enojado a mucha gente, porque aquí desde los tiempos de Trujillo hasta ahora, aquí hay familias que se hicieron multimillonarias vendiendo a la policía porquerías al triple de su precio. Así es. Eso hay que decirlo. Pero yo no estoy trabajando en temas de reforma. Ya. Lo escucho, me he mantenido al margen porque yo fui de consultor de la comisión primaria, la comisión ampliada, que estableció los ejes de la reforma. Entonces, resulta antiético que yo me vincule a eso y sobre todo que estoy en un organismo que tiene otras atribuciones, que sobre todo para reorientar las políticas públicas. Entonces, yo mantengo mi distancia. Bueno. Todo el que me conoce sabe que yo no soy un individuo que ando pendenciando. No. O sea, ellos están trabajando. Bueno. ¿Cómo? No les sé decir. Claro. Sí, o sea, No, entendible. yo mantengo mi distancia. Entendible. Ahora, sí, hay que estar conteste, porque uno de los problemas fundamentales de la Policía Nacional es la excesiva discrecionalidad que siempre ha tenido de autorregularse. Yo soy de los que espero que esta comisión que está implementando la transformación de la Policía Nacional es uno de los primeros males que va a conjurar. La policía no puede ser juez y parte. Bueno, Y es uno de los temas. totalmente. Y la capacitación es un elemento fundamental, porque vemos oficiales coroneles, como el que anda en un video por ahí, manifestándose de una manera, a la verdad, vergonzosa, que todavía no conocen, llegan a coroneles y no conocen los protocolos de una intervención policial. Y eso usted no sabe a qué se debe, a que el rango se lo regalan o se lo consigue un político o un narcotraficante le da dinero para comprar el rango. Sí. Porque la policía ha sido un mercado persa en este país. Bueno, pues muchísimas gracias, don Daniel Paul. Gracias por los comentarios, las orientaciones en algunas medidas. Y sobre todo, aprovechar el contexto y trasvasarle precisamente ese sentir social y colectivo que se tiene con la inseguridad y que necesitamos medidas y políticas que vayan en lo medular con la actividad delincuencial.